Hola, estamos aquí empezando una nueva etapa, un proyecto que quizás acabe hoy, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que lo empezaremos bien con un disco muy importante, pues al menos importante para nosotros. Y a nivel histórico ha sido muy importante, Sí, es también, innegable. aunque ahora está un poco anticuado, de modeo, como quieras llamarlo, pero es importante en la historia del rock. Es del año 67 y se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Iniciaron la etapa, digamos, más importante de su carrera, ¿puede ser? Yo creo que la etapa más importante la iniciaron desde que sacaron el primer disco y empezaron a coger la fama que tuvieron, pero fue un momento importante precisamente por el pico a nivel musical que se estaba desarrollando históricamente. Antes teníamos Revolver, antes teníamos Rubber Soul, discos que hicieron evolucionar la música hacia un nivel increíble, y este fue, digamos, la cumbre. Podemos discutir si es el mejor disco de la historia o no, ahí podríamos hablar un buen rato, ¿no? Yo no soy de esa opinión en ese sentido, pero sí creo que fue históricamente uno de los discos más revolucionarios, por el momento histórico en el que se produjo el verano del amor, la época hippie, y supongo que el permiso, de dar el permiso a todos los artistas, entre comillas, de que todo es posible, de que no hay que sujetarse a unas normas. Si quieres poner a un grupo de indios a tocar, pones a un grupo de indios a tocar, no pasa nada. La psicodelia ya existía en Londres, en el underground, ¿no? En el UFO ya... Pink Floyd. Ya se experimentaba mucho. Que por cierto, estaban grabando conjuntamente este álbum. Pink Floyd estaba sacando su debut. En una sala de Abbey Road, ¿no? Y los Beatles estaban en otra. Estaban en otra, sí, sí. De hecho se asomaron, ¿no? Se asomaron a escuchar a ver qué estaban grabando los Beatles. Sí. Hay el rumor de que estaba Syd Barrett diciendo que era regulera la canción que estaban tocando. ¿Era la canción? ¿Cuál era? ¿Getting Better, puede ser? Getting Better, o... es igual, comparado con el primer disco de Pink Floyd, sí. No... A eso nos referimos, que a nivel de mejorar y de hacer algo diferente, había miles de grupos que estaban haciendo algo bastante más atrevido que lo que es el Sgt. Pepper. Pero los Beatles simplemente dijeron, ¡hey! Lo sacaron a la palestra, ¿no? Lo podéis hacer todos. Claro, claro. Y esto es fue lo importante de la revolución desde arriba, ¿no? Sí. Que permites al resto del mundo que está haciendo lo mismo a que lo muestre, ¿no? Y eso es una de las historias más importantes que ha traído este disco con él, se cumplen este año, se han cumplido 49 años, el año que viene es el 50 aniversario, o sea que nos empezarán a bombardear con toda clase de rarezas, de grabaciones alternativas. Tiene más gracia celebrarlo antes. ¿Para qué vamos a celebrar el 50 aniversario? Celebremos el 49, ¿no? Sí. Bueno, esa edición que estás sujetando, el libreto, es de la antigua versión en CD, del 87, que me parece aquí que vemos a los cuatro, ahí de Fab Four, unos cuatro fantásticos. Aquí están con unos diseños de trajes que fueron diseñados por la ocasión. Antiguamente, como decíamos, no se llevaban estas cosas, pero intentaron crearse una imagen alternativa, ¿no?, a lo que se llevaba. Supongo que se inspiraban un poco en las bandas de los años 40, que era un poco lo que merece la canción. Y en la droga también. Sobre todo en la droga. Aquí tenemos una de las joyas de la corona. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds. Que siempre se ha contado, las malas lenguas han dicho que su acrónimo, que es LSD, pues es cierto que lo habían hecho pues bajo la influencia de determinadas ensoñaciones psicodélicas o alucinaciones, que eso nunca lo negaron. Lo que sí negaron siempre, que su influencia había sido por el LSD. Sostuvieron que había sido por un dibujo del hijo de Lennon, ¿no? Julian Lennon, que había llegado un día a su casa con un dibujo de una amiga suya de clase, una compañera, y había dibujado... Sí, como con estrellas. Lo había dibujado él, ¿no? Julian, a ella. Sí. Claro. Y con cecitas y tal, ¿no? Y estaba se titulaba Lucy in the Sky with Diamonds. Claro. De lo cual podemos deducir que John Lennon ha plagiado a su propio hijo. Es verdad.
esta canción, además de ser una ensoñación psicodélica, claramente, con una instrumentación increíble, sonora, una sonoridad increíble, tiene ahí lo especial es que empieza con un 3x4 y luego en el estribillo cambia a 4x4, ¿no? Que esto en el rock, que las canciones eran muy ideales, pues nunca había sucedido, ¿no? Según dicen. Aunque sí es cierto que en anteriores discos de los Beatles les gustaba mucho jugar con el cambio de ritmo en las canciones y en medio de las canciones. Sí. Fue otro... We Can Work It Out. We Can Work It Out y otras. La imagen, la ensoñación que se muestra, él se basó más en, aparte en el dibujo, para recrear estos arreglos en... creo que en la segunda novela de Lewis Carroll, de sí, A través del espejo. Cierto. Alicia a través del espejo, ¿no? De las maravillas. Una de las cosas que hoy lo damos por sentado, pero que antes no era así, era tratar un álbum como una entidad independiente. Cada álbum era una recopilación de canciones, las podías agrupar de una manera mejor o peor, pero una lista de canciones y ya está, las que tuvieras en ese momento. De hecho, el single era muy importante, no tanto el álbum. Y con esto estaban diciendo... No había una conciencia de hacer un trabajo largo, ¿no? Exacto, no era LP, ¿no? No era muy común, claro que hay precedentes, pero no era muy común. Y de esta manera hicieron un álbum semi-conceptual, si lo quieres llamar así, porque conceptual del todo... ¿Tú crees que lo quisieron hacer conceptual a propósito o que se fueron encontrando las canciones así poco a poco? Hombre, yo creo que había un momento, ¿no? Especial, un caldo de cultivo para que empezaran a salir los álbumes conceptuales. No solo de los Beatles, ¿eh? Ya empezaban a haber grupos... Sí, había un caldo de cultivo, evidentemente. Pero el hecho de sacar un álbum por una banda que aparentemente no son los Beatles, es un tal banda de Club de Corazones Solitarios del Sargento Pimienta, claro. y contar una historia con canciones unidas entre claro, sí. Sargento Pimienta, miradlo ahí, ¿eh? Qué guapo. Todo seriote ahí. El hecho de hacer eso ya era algo bastante revolucionario. Es cierto que podían haber seguido y haber hilado todas las canciones, pero según dijeron ellos mismos, dijeron, bueno, nos salió bien en las dos primeras, Sgt. Pepper y With a Little Help from My Friends, y después decidimos pasar del tema. En plan, no vamos a curarnos... Vale, lo querían hacer como un plato de televisión, ¿no? Como una actuación... Sí. Hilaron las canciones, ¿no? Una tras otra. No del todo, las hilaron en la primera y la segunda. De hecho hay una lista alternativa en el álbum de cómo al principio se concebía que iban a ser las canciones, pero luego decidieron que, aunque hay un hilo conductor psicodélico en todo el álbum, no iban a estar exactamente unidas las canciones. Las únicas que están unidas son Sgt. Pepper con With a Little Help from My Friends, que son dos canciones, y luego Good Morning. Eso es. Y la de A Day in the Life. Se podía haber hecho más, y de hecho había grupos trabajando en hacer proyectos más ambiciosos, pero y los hubo, de hecho, fue uno de los álbumes en los que más se tardó en grabar. No me acuerdo cuántos meses, pero no era lo habitual tardar tanto tiempo en grabar. Yo tengo una anotación por aquí que me hice, una chuleta muy cutre que no voy a enseñar a cámara, pero un apunte muy interesante, y es que el álbum que habían hecho 4 años antes, que era Please Please Me, Please Please Me, había sido hecho en 13 horas de estudio, con un presupuesto de 400 libras, y este, que fue en el 67 decimos, fueron 700 horas de estudio 700 horas. Y con un presupuesto de 500.000 libras aproximadamente, ¿eh? De 400 libras a 500.000, ahí hablamos... Era la idea también de cómo entendías... De la dimensión del grupo ya, de ¿no? cómo entendías el estudio. El estudio era un sitio donde ibas simplemente a grabar lo que ya reproducías en directo, con un sonido bueno. Ellos lo concebían como el estudio, un sitio donde experimentar, donde hacer cosas que no puedes hacer en directo. De hecho, Paul dijo, oye, ¿y si en vez de salir nosotros en directo, que no tenemos ganas de salir en directo, a tocar en directo porque han estado toda la vida tocando en directo con unas agendas inhumanas, ¿por qué no dejamos que el grupo salga por nosotros? Y este grupo va a ser otro grupo que va a ser la banda de Corazones Solitarios de Sargento Pimienta. De ahí que le pongan a la gente hablando, riéndose. Ahora nos parecerá como muy convencional, pero antes era... ¡ostras! Antes era romper con lo establecido totalmente. Es una grabación en directo, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen? Sí, por eso que hay que situarlo en el momento histórico. Y lo que se produjo después, con bueno, todo el movimiento psicodélico, con todos... Hay una crítica muy graciosa a este disco, precisamente de la mano de Frank Zappa, que hizo la famosa parodia del disco de Sgt. Pepper,
que la podéis mirar en internet, We are only in it for the money, solo estamos aquí por el dinero. Criticaban a los Beatles como falsos revolucionarios y que realmente estaban haciendo una versión comercial de lo que ya se estaba haciendo underground y que era mucho más revolucionario. Sí. Pero no se le puede quitar el mérito, eso está claro, ¿no? No, porque podían haber seguido haciendo canciones de ancianito, ¿no? Como decía John Lennon a McCartney, ¿no? Sí. La cantidad de instrumentos que hay en este disco y la cantidad de ideas que han sacado se las permitían a ellos porque eran los Beatles, pero otros grupos tenían muchos problemas para hacer esto. Este disco fue la manera de decir, oye, lo están haciendo los Beatles, lo podemos hacer nosotros. Cuando los Beatles empezaron su carrera, Decca les rechazó porque decían que los grupos de guitarra estaban acabados. Ya. Vale, y fue una compañía dedicada a la música clásica, precisamente, que le dijo, vamos a daros una oportunidad. Y a costa de ver esas oportunidades han ido marcando el terreno para su generación. Y muchos grupos le adelantaron, evidentemente. Esa era la idea, que le adelantaran y que abrieran esa puerta que estaba cerrada tanto tiempo para que otros lo hicieran todavía más revolucionario. Además que el ambiente que había en Londres, ¿no? Precisamente también en aquella época, era de que los músicos entre sí hablaban mucho, se conocían, se iban a ver a los conciertos, no estaban separados, aunque ellos estuvieran en la cima, era sencillo ir a un concierto en Londres, al parecer, entre la gente encontrarse a John Lennon, ¿no? Eso, o sea, dice mucho, ¿no? También, de que estaba todo mezclado, ¿no? Y que unos ayudaban a otros, ¿no? A subir, y fue como una explosión ahí, ¿no? De color y de todo. Es que a menudo pensamos que los cambios vienen porque aparece un genio de repente y lo revoluciona todo. Y normalmente es una cadena de genios entre sí comunicados que van empujando y van rompiendo muros. Sí. Claro, siempre hay alguien que destaca, pero evidentemente los Beatles no han estado solos en todo esto. Pero el icono del año 67 es el Sgt. Pepper, eso es evidente. Bueno, hablemos un poco de la portada, ¿no? Porque esto también fue bastante revolucionario, ¿no? Un trabajo así para una portada. Ahora, pues, no sé, pasaría bastante desapercibida, pero hay que verlo en el momento en que decimos. Bueno, aparte de las ideas que surgen por la red, de las teorías de la conspiración que dicen que este hombre de aquí está muerto y que el resto hay un montón de señales que lo dicen, vamos a obviar eso, pues surgió la idea de que, bueno, que cada uno eligiera determinados personajes, ¿no? Fue McCartney que eligió bueno, entre otros a H.G. Wells, a Aldous Huxley, a Weissmuller, ¿no? Johnny Weissmuller. Luego Harrison quería que salieran un montón de hindús. Lennon quería que saliera Jesucristo. Sí. Hitler. ¿Y quién era el otro? El Mahatma Gandhi, ¿no? Mahatma Gandhi, sí. Y le dijeron que no a los tres. Y mucha gente que escribe en la red sobre este disco y sobre, en general, ¿no? Sobre los Beatles, esta canción la critica muchísimo. Hombre, es difícil que te entre al principio, ¿eh? No es la típica canción comercial. No es la típica canción comercial, lógicamente. Y la influencia folclórica hindú es evidente y la audiencia occidental no está preparada. Within You, Without You. Pero yo diría, bueno, en mi opinión personal, la primera vez que escuché este disco, yo creo que esta fue la canción que más me impresionó, porque precisamente era la más rara, ¿no? Y si estábamos en un momento arriesgado musical, esta canción hay que ponerla mucha más en importancia, ¿no? Porque en cualquier otro momento de la historia, o sea, un par de años antes o 3 años antes, esta canción habría sido impensable meterla en un disco. No le hubieran dejado de ninguna manera meter esta canción. Y pensar que todo empezó cuando George Harrison encontró un sitar abandonado mientras grababan una película. Sí. Fue en el año 65, había encontrado un sitar y le pareció curioso el instrumento y se interesó por tocarlo. Y a partir de ahí empezó su viaje a explorar la cultura india. Y después, pues obviamente se emocionó mucho con los viajes. Y fue el que más se tomó en serio esta profundización espiritual. Aprendió sitar con Ravi Shankar, ¿no? Efectivamente, que sería famoso precisamente con estas cosas y bueno, fue revolucionario.
también la idea de pensar, no en concreto con la música india, podría haber sido con otra, pero la idea de que no estamos solos, de que Occidente no es una isla, sino que estamos conectados con otras culturas, y que si hay que mezclar, pues se mezclan y nos enriquecemos todos. Al estar en la mitad del disco me parece un punto de inflexión bastante importante y bastante fuerte y que no desentona para la unidad del disco. Y que sea la primera canción de la cara B, a mí me parece bastante arriesgado, porque es como decir, vale, ¿qué es esto? No me imagino acabando la anterior, que ya era bastante surrealista, sí, verdad, sí. Y de repente empezando la cara B con esto, y dices, bueno, pero la primera impresión para muchos, yo me imagino que igual era un poco reacio. Igual puede ser que sí, que uno de los errores hubiera sido la situación de la canción en el disco, ¿puede ser? Pero era como una declaración de intenciones, es decir, esto es diferente. Y si al principio empezamos con un rock cañero, con el Sgt. Pepper, aquí empezamos con... Sí. Relax. Pues sí. A mí la canción que me pareció realmente revolucionaria, todas fueron importantes, pero la que me pareció realmente revolucionaria, la que más vale la pena de este disco, es A Day in the Life. A Day in the Life, la última canción. Sí, que no la vamos a poner porque sería un poco como destripar el final de una buena película. Para la gente que no ha escuchado el disco o que lo ha escuchado poco sin prestarle atención, pues enseguida vamos a acabar el vídeo y os vamos a dejar con el resto para que lo exploréis vosotros. ¿Hacer una valoración general del disco? Sí, yo te haré una pregunta. ¿Tú crees que este disco está sobrevalorado o...? Hablando en frío, te hago la pregunta así, tal cual. Yo creo que sí. Y mira que me gusta el disco, ¿eh? Yo creo que es un álbum que tiene una importancia histórica tremenda, pero en el contexto de toda la música que se ha hecho a nivel de música pop hasta el día de hoy, decir como dice la revista Rolling Stone que es el mejor álbum de la historia, creo que es sobrevalorado. Quizás se ha confundido un poco, igual aquí todos tenemos un poco parte de culpa, el momento histórico y el momento y lo revolucionario que significó grabar este disco con el hecho de que sea el disco mejor grabado de la historia, que es muy complicado de definir ya de por sí. Yo creo que está sobrevalorado, lo cual no quiere decir que sea un disco malo. Vale, te haré la pregunta de otra forma, te la formularé distinta. ¿Tú crees que este disco es el más importante de la historia? Un disco puede ser el más importante de la historia y no ¿Es el más importante de la historia para ti? No podría decirlo. No podría decirlo. Yo creo que hubo discos que han marcado puntos en la historia, todos revolucionarios. Para la época, para los años 60, indudablemente es el disco más importante de la historia. Pero no quiere decir que sea necesariamente el mejor. En su momento el Thriller de Michael Jackson fue importante y hoy en día es el disco más vendido. Y nos guste o no nos guste Michael Jackson, no podemos decir que es el mejor disco de la historia porque sea el más vendido. Sí, a ver, está claro que para música... Gustos colores. Los gustos colores, lógicamente, ¿no? Pero aquí estamos para opinar en plan personal, cada uno luego que opine lo que quiera y estaría guay que nos escribierais, que nos pusierais qué opinión os merece el disco y tal, ¿no? Lógicamente, pero... ¿Tú qué dices? A título personal. Yo creo que se le ha encumbrado demasiado el disco porque se ha confundido el hecho de que en su momento fue históricamente muy importante con decir que es el más importante de todos. Todos sabemos que los Beatles fue uno de los grupos más importantes de la historia por muchas razones, por el número de composiciones de éxito que hicieron, por los arreglos, por la idea de revolucionar la música quizás desde arriba, ¿de acuerdo? Pero empezaron desde abajo. Y como hay que coger un álbum icónico, han cogido el Sgt. Pepper como cumbre de eso. Yo creo, primero, no es el disco que más me gusta de los Beatles, pero reconozco su papel histórico. Fue mucho más importante este disco que el álbum blanco, aunque a mí el álbum blanco me pareció mucho más innovador en algunos sentidos. Aquí no hay canciones como Revolución 9. Claro, a mí incluso me parece mejor el Abbey Road, por ejemplo. A mí también. Si separas las canciones una a una... A mí Abbey Road me parece mucho más fuerte, ¿no? Más maduro. ¿Y tú qué opinas? Pero ¿Crees que este a mí más... este disco me encanta y no me aburre. Es difícil, que un disco que se ha escuchado pues una y otra vez tantas veces, ¿no? Y que aparte a mí me gusta mucho eso, llevar la contraria y siempre, ¿sabes? Buscarle una vuelta a las cosas, ¿no? Pero
Yo si alguien me dice que para él este es el mejor disco de la historia, yo no le discuto. Igual para mí no lo es, pero respeto que se diga que sí, que es el mejor álbum de la historia. Así que bueno, a ver qué opináis vosotros. ¿Tú qué valoración general le haces a este... ¿Una nota? De 0 horrible a 10 obra maestra impresionante. Yo le pondría un 9. Le pondría un 9 porque quizás yo como músico me hubiera encantado hacer este disco, me hubiera encantado grabarlo. Yo le pondría un 8. Tiene un valor histórico importante y tiene canciones que son indudablemente buenas. Pero creo que con más tiempo incluso se podría haber mejorado. Un amigo mío decía de este disco, y ya para acabar, que fue el primer álbum, digamos, que era conceptual, ¿no? Porque aunque no sea un álbum en sí conceptual como podían ser otros que sí contaban una historia lineal, es como una ensoñación, ¿no? Empieza Sí. como una alucinación, como un mundo de fantasía donde es todo perfecto. Y luego el final que no debes destripar. Y luego llegamos a la cruda realidad, ¿no? Lo que está claro es que elevó el LP a una categoría diferente, lo elevó a algo de culto y a darle una importancia que aún hoy le seguimos dando al LP y que por muchos años. Hay que ponerlo en su sitio. Bueno, pues Gracias por escucharnos. si hay alguien ahí, encantados y nos vemos.